Buenas, hoy les traigo el resumen de Final Resolution en donde Manic se consagró nuevamente en el campeón de la División X. Comenzamos Final Resolution con el combate que decidiría quién iría a la cárcel por el asesinato de Johnny Bravo, donde Larry D y Tommy Dreamer se enfrentaron en un combate que sin duda lo mejor que le pudo pasar fue que fuera un encuentro sin descalificación, ya que de otra manera la historia interesante que contaron junto a la lucha que rozó lo aburrido hubiera dejado una sensación muy negativa, la cual si nos quedamos con la lucha lenta y marcada entre estos dos pesos pesados la sentiríamos por completo como una mala lucha, pero realmente lo interesante del encuentro venía con su historia, con ninguno de los dos queriendo ir a prisión y dándose con lo que encontraban para poder vencerse entre sí, siendo ese el lado rescatable e interesante de esta lucha que como tal no es muy recomendable para ver, pero también hay que entender que ese estilo que tuvo el encuentro era uno propio acompañante para remarcar y mantener latente la historia de fondo, lo cual se hizo muy bien, pero claramente la parte de la lucha se vio afectada y bueno, durante los últimos minutos el mismo Johnny Bravo aparecería para ayudar a Tommy Dreamer y sería quien distraería a Larry D para que así Dreamer le diera un golpe bajo y lo terminara derrotando, siendo así un final que dejó una cara muy distinta a la de la lucha, pero la cual creo que no la termina de tapar. Y bueno, tras la contienda Larry D terminó siendo esposado y se lo llevó preso por el asesinato de Johnny. Posteriormente vendrían Eva y Havoc vs Sea Stars, un combate que tuvo un intercambio constante de dominio, aunque más bien diría que tuvo un control permanente de Eva y Havoc, ya que si bien podían recibir ataques repetidamente, nunca se vio la pareja de Sea Stars como las que lograron mandar en el combate a pesar de poder estar castigando a sus rivales, dándose así un encuentro pasable que si lo ves desde el inicio siguiendo la historia clásica de que las Heels van a dominar a la Face porque están muy lejos de sus niveles, esa historia simple realmente te atrapaba y al final cuando Neva y Havoc pisaron el acelerador terminaron llevándose la victoria. Lo siguiente fue The Edwards junto a Alicia enfrentando a Caleb y Tenille Dashwood, una combinación que fue correcta donde creo que la lucha tuvo fluidez, pero no es que se entregó algo tan destacable y tras repartirse un poco el control The Edwards terminaría cerca de la rampa de la entrada y entonces las luces se apagarían mientras sonaba la música de entrada de Sami Callihan y al regresar las luces Dashwood empujó a Alicia desde el esquinero y mientras Caleb detenía a Eddie, Tenille Dashwood se llevaría la victoria en donde tras el encuentro Sami aparecería para atacar con su bate en la cabeza a Edwards y luego lo remataría con un pill driver, lo mismo que intentaría hacer con Alicia, pero los árbitros justo a tiempo aparecerían para frenarlo. Lo que seguiría básicamente sería el combate de Tommy Dreamer y Larry D sin tener esa historia interesante de fondo, pero donde con los limitantes obvios, Hernández y Falaba lograron dar un combate entretenido que se hizo dinámico y fluido en varias partes, y llegando hasta ser algo cómico este encuentro que para pasar los minutos de una manera entretenida funcionó, en donde se debe añadir que Kiera Hogan fue el árbitro especial y por ahí sí su trabajo fue lo menos interesante de la lucha, que terminó ganando a Hernández y quien quiso recuperar el dinero que Kiera Hogan y Tasha Steelz le debían, pero estas se fueron corriendo rápido tras eso. Lo que continuaría sería Eric Young vs Rhino, un combate cortado porque Joe Daring no dejaba de interferir para ayudar a Young, lo cual haría que la lucha se sintiera como que nunca terminó de arrancar del todo, aunque los momentos en que llegaron a intercambiarse golpes entre Rhino y Young no se vieron mal y en un momento dado The Dinners apareció para enfrentar a Eric y Daring, pero de repente Cody Dinner atacó a su propio compañero Cousin Jay y tras eso se marcharía del ring lentamente permitiéndole así a Eric Young poder vencer con trampa a Rhino. Luego vendría el mejor combate de la noche en Final Resolution donde TJP no podía aceptar el reto abierto por el campeonato de la División X, pero ya que él no podía luchar como TJP, lo haría como Manic que se presentaría en el ring para dar un combate entretenido con el mejor nivel de la noche, donde la combinación estuvo muy bien y al final TJP como Manic terminó capturando una vez más el campeonato de la División X. Después llegaría Rosemary vs Deonna Purrazzo por el campeonato de las Knockouts, un combate dinámico y repartido donde Rosemary lució mejor en la primera parte y donde luego Deonna tomó el control y terminaron repartiéndoselo en una combinación entretenida y muy atrayente, pero donde el encuentro tuvo un final simplista literalmente, ya que Kimberly comenzó a correr por el ringside distrayendo a Taya y a la misma Rosemary, quien luego sería atacada por Deonna y esta lograría vencerla así y retener su título en un encuentro que pudo haber dado más realmente. Tras esto comprobaríamos que la unión entre AEW e Impact Wrestling ha creado un multiverso en la lucha libre, ya que mientras Kenny Omega se encontraba en México reaparecería en Impact y en su autobús de donde Don Callis le prohibió que saliera y por esa razón antes de su lucha en el evento, Karl Anderson ingresó al autobús para hablar y recordar los viejos tiempos en NJPW. Y lo que siguió fue justamente Karl Anderson vs Ethan Page,
Un combate parejo y muy dividido en una combinación muy interesante que pudo dar más, pero hasta donde se vio estuvo bueno y el ganador terminaría siendo Anderson, en donde si bien la lucha fue atractiva, lo más importante por lejos pasaría una vez terminada la misma, cuando Josh Alexander, enojado y frustrado por la derrota de Ethan Page, lo miraría con una cara muy seria y se sacaría su campera de The North y se marcharía tras eso dejándolo solo en el ring a Page. Y posteriormente llegaría el evento central de Final Resolution, en donde este multiverso que están creando volvería a verse, cuando en el mismo momento en Estados Unidos Chris Bay estuviera luchando en la Super J Cup de NJPW, mientras que en Impact estaba enfrentándose a Rich Swann por el campeonato mundial, en una lucha aceptable donde la combinación estuvo bien, pero fue así como es el ver a Rich Swann campeón, una lucha con mucho talento pero que no transmite mucho, en donde Swann retendría venciendo al mismo Chris Bay, que perdería en tierra de Impact pero que ganaría en la tierra de NJPW, para luego terminar perdiendo en la semifinal del torneo. Y tras el combate, Swann, que apenas podía ponerse de pie, se quedó inmóvil al ver a Moose ingresar, y este levantó el campeonato mundial de Swann, y en vez de quedarse con los dos cinturones, el campeonato mundial actual y el retirado que aún tiene Moose, este le devolvería su cinturón a Swann, dejándole así en claro que va por él, marchándose tras eso Moose y cerrando así Final Resolution. El cual, sinceramente y sin faltarle respeto a ningún luchador y a ningún fanático de Impact, este fue un evento totalmente al vicio por muchos factores, pero principalmente el más importante es que cualquier cosa que vimos aquí que Impact le dio importancia de llevarlo a un evento especial, que es lo que es Final Resolution, porque no es un pay-per-view, lo podrían haber metido en cualquier show semanal de Impact, en vez de seguir dando estos eventos que realmente lo único que hacen es espantar a los fanáticos casuales que pueden llegar, ya que si bien el evento tuvo calidad en sus últimas 4 luchas, ni esas 4 luchas ni las 5 primeras, que fueron aceptables o pasables simplemente, tenían la importancia como para atraer realmente cuando enfrente tenías uno de los eventos más grandes de la lucha libre mexicana, siendo este un evento que, ojo, no fue malo por la calidad misma de los luchadores, pero sí fue mediocre y sigue mostrando ese camino sin sentido y hasta diría ambicioso de una empresa que siempre que avanza en grande retrocede de la misma forma, y en vez de concentrarse en lo que de verdad importa, se van por las nubes dando más de lo mismo. Y el problema aquí no es el contenido en sí, sino el dónde y el cuándo dan ese contenido, que pudo ir a un show semanal y no a un especial en sábado, algo que increíblemente van a repetir el 9 de enero, tan solo una semana antes del primer pay-per-view de Impact en el 2021, y ojalá que ese especial no sea como este, y ojalá Impact ordenara todo, porque tiene un potencial enorme para crecer, pero el potencial que tienen para autodestruirse o autodañarse se ve que sigue estando a la par a pesar del paso de los años. Y bueno, mostrar qué les pareció a ustedes Final Resolution. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal, recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y si quieren y pueden apoyar, también pueden unirse como miembros al canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Yo soy Porta Thomas y ahora me despido hasta el próximo resumen de Impact.